Me dejaron fuera de mi propia familia y no reclamé. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido seco, simple, casi educado. Nada de gritos, nada de discusión. Me quedé parado en el pasillo por unos segundos, respirando el olor de la casa que ayudé a construir, a amueblar y a sostener durante años. Del otro lado de la puerta, escuché risas, conversaciones sueltas, la vida siguiendo como si yo nunca hubiera existido. Sandra fue la última en hablar, creyendo que ya me había ido. Por fin, ya no vamos a tener que cargar con él. Carlos no dijo nada, y ese silencio dolió más que cualquier insulto. Miré la cerradura nueva, todavía brillaba. Yo pagué esa puerta, pagué esa casa, pagué cuentas, reformas, impuestos, el supermercado, pagué con dinero y con años de mi vida. Y aún así, ahí estaba yo, del lado de afuera. No toqué, no reclamé, no pedí explicaciones. Tomé el teléfono casi por reflejo, con la mano firme, y marqué un número que sabía de memoria desde hacía semanas. No tuve que pensar. Alfonso contestó al segundo timbrazo como si ya estuviera esperando. «Doctor, ya puede ejecutar todo», respondió apenas con un «entendido», en el mismo tono calmo de siempre. Guardé el celular en el bolsillo, respiré hondo y me di la vuelta. Mientras me alejaba, escuché la risa de mi nieta al fondo. Me apretó el pecho, pero no me hizo regresar, porque en ese momento entendí algo que me había tomado años aceptar. No me habían echado ese día. Me venían empujando fuera desde hacía mucho tiempo, y para entender cómo llegué a este momento, tenemos que volver a las humillaciones que dieron inicio a todo. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Federico Morales. Tengo 68 años y la primera vez que sentí que dejé de ser padre fue en una cena de domingo, hace ya casi 2 años. Carlos llegó tarde, como siempre. Sandra entró primero, con esa sonrisa delgada que nunca alcanzaba los ojos, y se sentó en la cabecera de la mesa. Mi lugar, el lugar donde me había sentado durante 42 años, desde que compré esta casa con el dinero de mi primer trabajo como contador en una distribuidora de abarrotes. No dije nada, solo me moví hacia la silla de al lado. Daniela, mi nieta, me miró con esa expresión confundida que los niños tienen cuando notan algo raro, pero no saben ponerle palabras. En ese momento tenía apenas 12 años. Todavía me buscaba para platicar, todavía me abrazaba cuando llegaba de la escuela. «Abuelo, ¿no te vas a sentar donde siempre?» «Está bien, mija, hoy me siento aquí». Sandra sirvió la sopa sin mirarme. Carlos revisaba su celular. El vapor subía de los platos, olía a cilantro y pollo. Pero el sabor de esa comida nunca llegó a mi boca. Solo masticaba, tragaba y escuchaba. «Papá», dijo Carlos sin levantar la vista, «mañana vienen a revisar la tubería. Van a tener que entrar a tu cuarto». No preguntó, avisó. «¿A qué hora?», pregunté, limpiándome la boca con la servilleta. «No sé, en la mañana. Deja la puerta abierta». La forma en que lo dijo, como si yo fuera el inquilino, como si mi habitación fuera un cuarto de servicio que podían abrir cuando quisieran. «Yo trabajo en la mañana», respondí. «Puedo dejar la llave con...». «No hace falta, Sandra estará aquí». Y así quedó, sin discusión, sin mi opinión. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, sentí algo raro en el estómago. No era coraje, era algo peor. Era la confirmación de algo que había estado negando durante meses. Carlos ya no me consultaba, ya no me pedía consejo, ya no esperaba mi respuesta. Simplemente ya no me consideraba. Los días que siguieron fueron iguales. Decisiones tomadas sin mí, cambios en la casa que yo pagaba, hechos sin preguntarme, la televisión movida de lugar,
El calendario de la cocina que siempre estuve yo, reemplazado por uno nuevo que colgó Sandra. Hasta el teléfono fijo, que siempre estuvo en la sala, lo llevaron a su recámara. «Es más cómodo así», dijo Sandra una tarde, cuando le pregunté. «Total, tú tienes celular, ¿no?» «Sí, tenía celular, pero no era el punto. El punto era que cada pequeño cambio era una forma de borrarme». Una mañana de viernes, mientras desayunaba solo en la cocina porque Carlos y Sandra ya se habían ido al trabajo, encontré un sobre en la mesa. Dentro había un recibo de luz. 5.800 pesos. Más del doble de lo que normalmente pagábamos. Lo dejé ahí. Carlos llegó al mediodía, abrió el refrigerador, tomó una cerveza y me vio con el sobre en la mano. «Ah, sí. Instalamos aire acondicionado en nuestra recámara. Ya lo conectaron». «¿Cuándo?», pregunté. «La semana pasada». Respiré hondo. Contuve las palabras que quería decir. En lugar de reclamar, solo pregunté, «¿Y vas a ayudar con la luz?». Carlos tomó un trago largo antes de responder. «Pues tú vives aquí también, ¿no?». Esa frase me atravesó como un cuchillo. «Tú vives aquí también». Como si la casa fuera de ellos, como si yo fuera un agregado, un gasto más entre tantos. Pagué la luz, como siempre, pero algo dentro de mí empezó a romperse. Los domingos dejaron de ser familiares. Se volvieron reuniones donde yo era el invitado incómodo. Sandra hablaba de sus amigas, de viajes que querían hacer, de reformas que planeaban. Carlos asentía, aprobaba, prometía. Y yo solo escuchaba. Daniela era la única que todavía me miraba. Una tarde me encontró solo en el patio, regando las plantas que sembré hace años. Se sentó en el escalón de la entrada, con los audífonos colgando del cuello. «Abuelo, ¿por qué ya no hablas en las comidas?». Me agaché junto a una maceta de albahaca, fingiendo revisar las hojas. «A veces es mejor escuchar, mija. Pero antes hablabas. Antes nos contabas cosas. Tenía razón. Antes yo era el que iniciaba las conversaciones, el que preguntaba por la escuela, por el trabajo, por los planes del fin de semana. Pero poco a poco fui notando que mis palabras caían en un vacío, que nadie me respondía con interés, que cuando hablaba, Carlos revisaba el celular y Sandra suspiraba con impaciencia. Así que dejé de hablar. Y nadie notó la diferencia. Esa noche, mientras estaba acostado mirando el techo de mi habitación, escuché voces que venían del cuarto de Carlos y Sandra. Hablaban bajo, pero las paredes de esta casa nunca fueron gruesas. Me levanté despacio, caminé hasta la puerta y me quedé ahí, conteniendo la respiración. Lo que escuché esa noche cambió para siempre la forma en que veía a mi propio hijo. «No puedes seguir dejando tus cosas por toda la casa, Federico». Sandra no me miró cuando lo dijo. Estaba limpiando la mesa del comedor, pasando el trapo con movimientos rápidos, como si quisiera borrar algo más que las migajas. Mis cosas, mi periódico, mis lentes de lectura, la taza de café que acababa de usar. «Lo siento», respondí. «Voy a recoger. Es que ya no es la primera vez. Anoche dejaste los zapatos en la entrada. Esta mañana, la chamarra en el sillón. Daniela tiene amigas que vienen a visitarla. No queremos que piensen que vivimos en un desorden». La palabra quedó flotando en el aire. Desorden. Como si yo fuera el causante del caos, como si mi simple presencia ensuciara algo. Recogí el periódico, los lentes, la taza. Me fui a mi cuarto y cerré la puerta despacio, sin hacer ruido. Desde ese día empecé a guardar todo, a no dejar nada a la vista, a desaparecer lo más que pudiera. Pero no fue suficiente. Una semana después, Sandra tocó a mi puerta a las 7 de la mañana. Yo todavía estaba en pijama, preparándome para ir al despacho donde todavía llevo la contabilidad de 2 negocios pequeños. Me jubilé hace 3 años después de trabajar más de 40 como contador, pero sigo haciendo trabajos ocasionales. Nunca he faltado, nunca he dejado de aportar. Federico,
Necesito hablar contigo. Abrí. Ella tenía los brazos cruzados, la boca apretada en esa línea delgada que ya conocía bien. A partir de ahora, vamos a turnarnos para cocinar. Una semana tú, una semana yo. La miré sin entender. ¿Yo? Sí, es lo justo, ¿no? Todos vivimos aquí, todos debemos colaborar. Nunca había cocinado en esa casa. Mi esposa, que en paz descanse, se encargaba de eso. Después de que ella murió hace 6 años, Sandra tomó las riendas de la cocina. Nunca me pidió ayuda, nunca lo necesité. Pero ahora, de repente, era una obligación. Está bien, dije, puedo intentarlo. Y otra cosa, los fines de semana, trata de no usar la sala en las tardes. Carlos y yo necesitamos nuestro espacio, en la sala que yo compré, en la casa que yo construí. Asentí, cerré la puerta, me senté en la orilla de la cama y sentí cómo el piso se movía bajo mis pies. No era mi casa, ya no. Los días siguientes fueron una prueba constante de esa nueva realidad. Sandra reorganizó los muebles sin preguntarme, cambió las cortinas de la sala, tiró la mecedora donde solía sentarme a leer porque, según ella, ya estaba muy vieja y ocupaba mucho espacio. La mecedora que compré cuando nació Carlos, la que usé para arrullarlo cuando lloraba de madrugada. Desapareció un martes por la mañana, mientras yo estaba trabajando. Cuando llegué, la sala estaba vacía en ese rincón. Solo quedaba una marca clara en el piso, el contorno exacto de donde estuvo durante más de 40 años. ¿Dónde está la mecedora?, pregunté. La regalé, respondió Sandra sin voltear. Había una señora en la iglesia que la necesitaba. Ya nadie la usaba aquí, yo la usaba. Todas las noches. Pero no dije nada, porque ya sabía que mi voz no importaba. Un viernes por la tarde, mientras preparaba la cena porque era mi semana de turno, Sandra entró a la cocina y revisó lo que estaba cocinando. Arroz, frijoles, bistec encebollado, nada complicado. Ay, Federico, ¿otra vez frijoles? Carlos está cuidando su dieta. No sabía. Nadie me dijo. Pues ahora ya lo sabes. La próxima vez pregunta antes de cocinar. Se fue dejando un rastro de perfume caro, ese que usaba cuando salía con sus amigas, el que seguramente Carlos le regaló con el dinero que yo ayudaba a pagar en esta casa. Esa noche comieron en silencio. Daniela probó los frijoles y me sonrió, pero Carlos apenas tocó su plato. Sandra comió ensalada que ella misma preparó, ignorando por completo lo que yo había hecho. Después de la cena, mientras lavaba los trastes, escuché que encendían la televisión en la sala. Risas, comentarios, el sonido de una familia disfrutando su noche. Yo terminé de limpiar, sequé todo, guardé cada cosa en su lugar. Luego me fui a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en la única silla que me quedaba. Desde afuera llegaban las voces amortiguadas, la vida que seguía sin mí. Las semanas pasaron y las reglas se multiplicaron. No podía usar la lavadora los fines de semana. No podía prender el aire acondicionado de mi cuarto porque gasta mucha luz. No podía invitar a mis 2 amigos del trabajo porque la casa no está para visitas. No podía escuchar música después de las 9 de la noche. No podía abrir las ventanas de la sala porque entra mucho polvo. Cada día una regla nueva, cada día un espacio menos, cada día un poco más invisible. Una tarde, mientras volvía del trabajo, vi a Sandra en el jardín, hablando con una vecina. Me acerqué para saludar. «Buenas tardes, doña Lupita». La vecina me saludó con cariño. Sandra apenas asintió. «Le estaba contando a Lupita que estamos pensando en remodelar la cocina», dijo Sandra, como si yo no estuviera ahí. «Queremos poner una barra nueva, cambiar los azulejos, modernizar todo». «Qué bien», respondió la vecina. «¿Y tú qué opinas, Federico?» Antes de que pudiera abrir la boca, Sandra respondió por mí. «Ah, pues a él no le importa mucho. Él casi no usa la cocina». «Mentira. Yo cocinaba una semana sí y una no. Yo pagaba el gas. Yo compraba los víveres.
Pero según Sandra, yo casi no usaba la cocina. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando los ruidos nocturnos de la casa, el reloj de la sala marcando las horas, el ronroneo del refrigerador, el crujir de las maderas viejas. Y entonces lo escuché, voces, otra vez, desde el cuarto de Carlos y Sandra. Hablaban en voz baja, pero el pasillo amplificaba los sonidos. Me levanté sin encender la luz, caminé descalzo hasta quedarme cerca de su puerta. «Ya no aguanto tenerlo aquí todo el tiempo», decía Sandra. «Siento que nunca tenemos privacidad». «Ya sé», respondió Carlos con un suspiro cansado, «pero es mi papá». «Pues entonces habla con él. Dile que busque un lugar para él solo, o que se vaya a un asilo. Hay opciones». «¿Un asilo?» Mi propia nuera hablando de meterme a un asilo, y Carlos no defendiéndome, solo suspirando. «No es tan fácil», dijo él. «La casa es de él». Hubo un silencio, largo, pesado. «Por ahora», respondió Sandra. Esas dos palabras me congelaron la sangre. «Por ahora». Volví a mi cuarto caminando como sonámbulo. Me senté en la cama y sentí como todo cobraba sentido. Las reglas, el control, la forma en que me trataban como un estorbo. Ahí entendí que ya no era solo desprecio, era algo pensado, algo que venían haciendo sin que yo me diera cuenta. Días después entendí que ya se sentían dueños de todo. El sobre llegó un martes por la mañana, dirigido a Carlos. Lo vi en la mesa del comedor cuando bajé a desayunar. Un sobre blanco, formal, con el logotipo de un banco en la esquina superior. Carlos lo abrió mientras tomaba café, leyó en silencio y luego lo guardó rápido en su portafolio cuando notó que lo estaba mirando. «¿Algo importante?», pregunté, sirviéndome agua. «Nada. Cosas del trabajo». Mentía. Lo supe por la forma en que evitó mi mirada, por cómo se apresuró a terminar su café y salió de la casa antes de lo usual. Esa tarde, cuando todos salieron, busqué el portafolio. Estaba en su cuarto, sobre la cama. Adentro encontré el sobre. Era una cotización de una inmobiliaria, una evaluación del valor de esta casa. 2.800.000 pesos. El aire se me ató en el pecho. Leí la carta completa. Decía que el inmueble estaba en excelente ubicación, que el mercado estaba favorable, que podrían conseguir hasta 3 millones si se hacían algunas mejoras menores. Guardé todo exactamente como estaba y salí del cuarto. Mis manos temblaban, no de miedo, de rabia contenida. Querían vender mi casa. Los días siguientes los pasé observando, escuchando, esperando. Y no tuve que esperar mucho. El viernes por la noche, Carlos y Sandra salieron con Daniela. Dijeron que iban al cine. Volvieron pasadas las 11. Yo fingí estar dormido, pero en cuanto escuché que se encerraban en su cuarto, me levanté y me quedé en el pasillo, conteniendo la respiración. «¿Ya pensaste en lo que dijo el abogado?», preguntó Sandra. «No sé. Me parece muy pronto», respondió Carlos. «¿Pronto? ¿Pronto para qué? Llevamos años en esta situación, años cargando con él, años sin poder hacer lo que queremos con nuestra propia vida. Sigue siendo mi papá, Sandra, y esta sigue siendo su casa, Carlos. Por eso mismo necesitamos actuar ahora, mientras todavía podemos hacer algo». Hubo un silencio. El colchón crujió. Alguien se movió. El abogado dijo que si conseguimos que firme un poder notarial, podemos manejar todo sin problema, continuó Sandra. Él ni siquiera tiene que saber que estamos vendiendo hasta que ya esté hecho. Mi corazón dio un vuelco. ¿Y si se niega a firmar?, preguntó Carlos. Por eso tenemos que presentárselo bien, como si le estuviéramos haciendo un favor. Como si fuera por su seguridad. Tú sabes cómo hablarle. No sé, Sandra, esto se siente mal. Lo que está mal es que tengamos que vivir así, dependiendo de su pensión de contador que apenas alcanza para nada. Con esta casa podríamos comprar un departamento más chico para él, algo donde esté cómodo, y con lo que sobre compramos algo para nosotros. Daniela va a entrar a la prepa pronto, necesita su espacio.
¿O la vas a hacer compartir cuarto con su abuelo toda la vida? Carlos no respondió. Esa ausencia de respuesta dolió más que cualquier palabra. Además, agregó Sandra bajando la voz, el abogado dijo que hay una forma más definitiva. Si tu papá firma que te cede la casa por adelanto de herencia, podemos hacer lo que queramos, y él no podría reclamar nada. Eso sí que no voy a quitarle la casa. No se la estás quitando, te la está dando. Es diferente. Sandra, piénsalo, Carlos, 2.800.000 pesos. Podríamos invertir, poner un negocio. Daniela podría ir a una escuela privada, podríamos viajar, vivir sin estar contando cada peso. ¿No te cansas de vivir así? Otro silencio. Dame tiempo para pensarlo, dijo Carlos finalmente. Está bien, pero no mucho tiempo. El abogado dijo que entre más esperes, más complicado se pone todo, especialmente si tu papá empieza a sospechar. Apagaron la luz, dejaron de hablar, y yo me quedé ahí, en el pasillo oscuro, sintiendo cómo se me vaciaba el estómago. No solo querían la casa, querían quitármela legalmente. Querían que yo firmara mi propia expulsión. Querían manipularme, robarme, y luego dejarme en algún departamento barato, mientras ellos disfrutaban el dinero de mi trabajo, de mi esfuerzo, de 42 años de mi vida. Volví a mi cuarto caminando despacio, como si el piso fuera de cristal y pudiera romperse en cualquier momento. Me senté en la cama y miré alrededor. Esta habitación, esta casa, todo lo que construí. ¿Cómo llegamos aquí? ¿En qué momento mi hijo dejó de verme como su padre y empezó a verme como un obstáculo? No dormí esa noche. Me quedé despierto, haciendo cálculos, recordando, sumando cada peso que invertí en esta propiedad. El enganche inicial que pagué en 1983, cuando esos pesos valían mucho más que ahora. Los 20 años de mensualidades, las remodelaciones, la ampliación del segundo piso, el techo nuevo después del temblor del 85, las tuberías, los pisos, la fachada, la reja. Cada ladrillo de esta casa tenía mi sudor, cada pared, mi esfuerzo, cada ventana, mis horas extras en el despacho, y ahora querían arrebatármelo todo con un papel, con una firma, con mi propia mano. Pero lo peor no era el robo, lo peor era la traición, la frialdad con la que Sandra planeaba todo, la debilidad de Carlos que ni siquiera me defendía, el futuro que diseñaban sin mí, como si yo fuera solo un trámite por resolver, un departamento más chico para él. Como si me estuvieran haciendo un favor, como si dejarme sin nada fuera un acto de caridad. Al amanecer tomé una decisión. Si querían jugar con papeles, yo también sabía cómo hacerlo. Si querían usar la ley, yo conocía gente que entendía la ley mejor que el abogado barato que Sandra había contratado. Esperé a que salieran los tres, Carlos al trabajo, Sandra a no sé dónde, Daniela a la escuela. Cuando la casa quedó vacía, busqué en mi libreta vieja el número de Alfonso Mendoza, un notario que conocí hace años en una auditoría. Un hombre serio, discreto, que no hacía preguntas innecesarias. Marqué. Contestó al tercer timbrazo. Licenciado Mendoza, habla Federico Morales. Necesito verificar algo urgente sobre mi propiedad. Dígame, don Federico. Necesito saber si alguien puede vender o traspasar mi casa sin mi consentimiento. Hubo una pausa. ¿Está en algún problema? Tal vez. Necesito estar seguro de que nadie pueda tocar esta propiedad sin que yo lo autorice. ¿La escritura está a su nombre? Sí, solo mío. Entonces no hay forma legal de que alguien disponga de ella sin su firma. Pero, don Federico, si sospecha de algo, debería venir a verme. Podemos blindar eso de manera que nadie intente nada extraño. ¿Cuándo puedo ir? Cuando guste. Hoy mismo si es urgente. Voy en camino. Colgué, me vestí.
Tomé mis documentos, mi identificación, las escrituras originales que guardaba en una caja fuerte que solo yo conocía, y salí de esa casa con un propósito claro. Si querían la guerra legal, yo iba a llegar primero. Al día siguiente intentaron dar un paso que no tenía vuelta atrás. Llegó un sábado por la mañana, disfrazado de preocupación familiar. Carlos tocó a mi puerta temprano. Yo estaba despierto desde las 6, tomando café y leyendo el periódico. Lo escuché venir por el pasillo. Sus pasos eran diferentes, lentos, calculados. «Papá, ¿podemos hablar?» «Claro, pasa». Entró con un folder manila en la mano. Se sentó en la silla frente a mí, dejó el folder sobre la cama y respiró hondo, como ensayando las palabras. «Papá, Sandra y yo hemos estado pensando, tú ya tienes una edad, manejas muchas cosas solo, las cuentas, los pagos, las escrituras, y nos preocupa que si algo te pasa, todo se complique». Tomé un sorbo de café. Lo miré sin parpadear. «¿Qué propones?» «Que me des un poder notarial, solo por seguridad, para que yo pueda ayudarte con los trámites si algún día los necesitas. Bancos, pagos, ese tipo de cosas. Nada cambia. Tú sigues siendo el dueño de todo. Solo es una precaución». Abrió el folder. Adentro había varios documentos. Los reconocí de inmediato. Eran formatos notariales, poderes, sesiones, papeles que, una vez firmados, le darían control total sobre mi patrimonio. «¿Quién te preparó esto?», pregunté. «Un abogado que nos recomendaron. Es bueno, solo quiere ayudar». Mentira, todo era mentira. El tono, la preocupación, la palabra ayudar. Tomé los papeles y empecé a leerlos despacio. Carlos se movió nervioso en la silla. El primer documento era un poder notarial amplio. Le daba facultades para administrar, vender, hipotecar o traspasar cualquier bien inmueble a mi nombre. El segundo era aún peor, una cesión de derechos por adelanto de herencia. Si firmaba eso, la casa dejaría de ser mía y pasaría directamente a Carlos. «Esto no es un poder de precaución», dije, dejando los papeles sobre la cama. «Esto es una transferencia completa». «No, papá, es solo...» Leí lo que dice. «Si firmo esto, ya no soy dueño de nada». Carlos tragó saliva. Su máscara empezó a resquebrajarse. «Papá, es por tu bien. Imagina que te enfermas, que necesitas atención médica, que... Tengo seguro, tengo ahorros, tengo pensión. No necesito esto. Pero piensa en el futuro, en Daniela, en nosotros. Si algo te pasa, si algo me pasa, ustedes heredan. Como debe ser. Pero mientras yo esté vivo y consciente, esta casa sigue siendo mía». El silencio que siguió fue denso, incómodo. Carlos recogió los papeles con movimientos bruscos, sin mirarme. «Está bien», dijo. «Solo queríamos ayudar». «Lo sé». Salió del cuarto cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Lo escuché hablar con Sandra en voz baja. No alcancé a distinguir las palabras, pero el tono era de frustración. Esa tarde, mientras estaba solo en la sala, revisé mi celular. Tenía un mensaje de Alfonso. «Don Federico, los documentos que me mostró son fraudulentos en su intención. Si llega a firmar algo bajo presión, avíseme de inmediato. Ya tenemos todo blindado por nuestra parte». Guardé el teléfono y miré por la ventana. El jardín que planté. El árbol de naranjas que sembré cuando nació Carlos. Las flores que mi esposa cuidaba cada mañana. Todo seguía ahí, pero la familia que debía habitarlo se había podrido por dentro. Los días siguientes fueron tensos. Carlos me evitaba. Sandra me miraba con desprecio apenas disimulado. Daniela, confundida, pasaba más tiempo en su cuarto. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Sandra rompió la calma. «Federico, necesitamos hablar de los gastos». Levanté la vista del plato. «¿Qué gastos?» «Los de la casa. Carlos y yo hemos estado calculando».
Entre luz, agua, gas, supermercado, internet, estamos gastando como 8,000 pesos al mes. Y tú solo aportas tu pensión, que son, ¿cuánto? ¿5,000? 5,200, respondí. Pero también uso mis ahorros. Yo pago la luz, el predial, el gas. Lo he hecho siempre. Pues ya no es suficiente. Las cosas están más caras. Entonces, tú y Carlos pueden aportar más. Él trabaja. Tú trabajas. Yo soy el que está jubilado. Sandra dejó los cubiertos con un golpe seco. ¿Sabes qué? Tienes razón. Tú estás jubilado. Tal vez por eso deberías pensar en un lugar más adecuado para tu situación. ¿Cómo cuál? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Hay residencias para adultos mayores, lugares donde te cuidan, donde tienes compañía, donde no eres una carga para nadie. Carlos no dijo nada. Daniela bajó la mirada, y yo sentí cómo algo dentro de mí se endurecía, se volvía piedra. No voy a ninguna residencia, dije. Esta es mi casa. Por ahora, respondió Sandra repitiendo las mismas palabras que le había escuchado semanas atrás. Me levanté de la mesa sin terminar la cena. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta con seguro y me quedé sentado en la oscuridad, sintiendo cómo la traición se convertía en claridad absoluta. Ellos no iban a parar, iban a seguir presionando, manipulando, buscando la forma de quitarme todo. Y si yo no actuaba primero, terminaría firmando algo bajo presión, bajo mentiras, bajo el cansancio de pelear todos los días. Tomé el celular y le escribí a Alfonso. Necesito que preparemos todo. Quiero que quede blindado de forma que nadie pueda tocar esta propiedad y necesito saber cuáles son mis opciones si decido sacarlos. La respuesta llegó en menos de 5 minutos. Entendido. Mañana a las 10 en mi oficina. Traiga las escrituras originales. Esa noche no dormí pensando en venganza. Dormí pensando en justicia, en recuperar lo que era mío, en proteger lo que construí con 42 años de trabajo honesto. Ellos querían jugar con papeles, querían usar la ley para robarme, pero se les olvidó algo importante. Yo llegué primero. Fue ahí cuando decidí que nadie volvería a pisar esa casa como dueño. La oficina de Alfonso Mendoza olía a café y papel viejo. Estaba en el segundo piso de un edificio colonial en el centro, con ventanas grandes que daban a la calle. Desde la ventana se veía la cúpula de la iglesia colonial y el bullicio del centro. Entré puntual a las 10 de la mañana, con las escrituras originales en un sobre Manila, y la certeza de que ese día cambiaría todo. Alfonso me recibió con un apretón de manos firme. Era un hombre de 55 años, canoso, con lentes de armazón delgado y una expresión que nunca juzgaba. Solo escuchaba, analizaba y resolvía. Don Federico, tome asiento. Cuénteme todo, le conté, sin omitir detalles. Las humillaciones, el desprecio, la conversación que escuché sobre vender la casa, el intento de hacerme firmar el poder notarial fraudulento, la amenaza disfrazada de Sandra sobre las residencias para adultos mayores. Alfonso escuchó en silencio, tomando notas en una libreta. Cuando terminé, se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo, pensativo. Don Federico, lo primero que necesita saber es que legalmente está blindado. La casa está escriturada únicamente a su nombre. No hay copropiedad, no hay testamento público que la comprometa. Nadie puede disponer de ella sin su firma, y menos aún sin su consentimiento consciente. Respiré. Era lo que necesitaba escuchar. ¿Y si intentan forzarme a firmar? Cualquier documento firmado bajo coacción es nulo, pero necesitamos ser proactivos. Voy a preparar 2 cosas. Primero, un acta notarial donde usted declara expresamente que no ha cedido ni cederá ningún derecho sobre la propiedad. Eso deja constancia legal de su voluntad. Segundo, vamos a dejar asentado en el registro público
que cualquier movimiento sobre esta propiedad requiere su presencia física ante notario. Eso bloquea cualquier intento de falsificación. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Una semana, tal vez menos. Asentí. Alfonso se inclinó hacia adelante, cruzando las manos sobre el escritorio. Ahora bien, don Federico, usted me habló por mensaje de sacarlos. ¿Está seguro de que quiere llegar a ese punto? La pregunta flotó en el aire. Pensé en Carlos, en el niño que arrullé en esa mecedora que Sandra regaló, en el joven que me abrazó cuando su madre murió, en el hombre que ahora guardaba silencio mientras su esposa planeaba despojarme de todo. Sí, respondí. Estoy seguro. Alfonso asintió lentamente. Entonces necesito que entienda algo. Legalmente usted tiene todo el derecho de recuperar su propiedad. Ellos viven ahí por su voluntad, no por un contrato de arrendamiento ni de comodato registrado. Son su familia, pero no tienen derecho adquirido sobre el inmueble. Si usted decide revocar el permiso de habitarlo, puede hacerlo. ¿Cómo? Con una notificación notarial. Les damos un plazo legal conforme notificación notarial. Si no lo hacen, procedemos legalmente. Pero le advierto, don Federico, esto va a romper la familia, definitivamente. La familia ya está rota, dije. Ellos la rompieron cuando decidieron tratarme como un estorbo. Alfonso tomó su pluma y empezó a escribir. Está bien, vamos a prepararlo todo. Pero le sugiero algo, no haga nada todavía. Espere, observe. Si ellos dan un paso más, si intentan algo más agresivo, entonces ejecutamos. Pero si hay una mínima posibilidad de que recapaciten, no van a recapacitar. Lo interrumpí. Pero tiene razón. Voy a esperar. Voy a dejar que muestren quiénes son realmente. Perfecto. Mientras tanto, vengo preparando todo. Documentos listos, notificación lista, solo esperando su orden. Salí de esa oficina con algo que no sentía desde hacía meses. Control. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control. Los días siguientes fueron extraños. Volví a casa y actué como si nada hubiera pasado. Sandra seguía con sus comentarios hirientes. Carlos seguía evitándome. Daniela seguía atrapada en medio, sin saber a quién creer. Pero yo ya no reaccionaba, ya no me dolía. Porque sabía algo que ellos no sabían. Yo tenía un plan, y ellos no. Una tarde, mientras fingía ver televisión en la sala, escuché a Sandra hablando por teléfono en el jardín. Hablaba con alguien sobre precios de departamentos, sobre zonas accesibles, sobre sacar al viejo de una vez por todas y resolver esto rápido. Tomé mi celular y le escribí a Alfonso. Están buscando departamentos. Creo que van a intensificar la presión. Su respuesta fue inmediata. Perfecto, que se confíen. Mientras tanto, todo está listo de nuestro lado. Solo espero su señal. Guardé el celular y seguí viendo la televisión, sin moverme, sin reaccionar. Sandra entró, me vio ahí y resopló con desprecio antes de irse a su cuarto. No sabía que cada palabra que decía, cada plan que hacía, solo estaba cavando su propia salida. El viernes de esa semana, Carlos llegó con otro folder, diferente, más grueso. Papá, encontré unas opciones que te pueden interesar. Eran folletos de residencias, lugares con jardines, actividades recreativas, atención médica las 24 horas. Todo muy bonito en las fotos, todo muy mentira en la intención. Mira esta, dijo señalando una. Está cerca de aquí. Podrías visitarnos los fines de semana. Daniela podría ir a verte, como si me estuvieran haciendo un favor. Como si encerrarme en un geriátrico fuera un regalo. ¿Cuánto cuesta?, pregunté. 12,000 pesos al mes, pero incluye todo. Comida, cuidados, lavandería. No tengo 12,000 pesos al mes. Bueno, por eso, si vendes la casa puedes pagar eso y mucho más. Puedes vivir tranquilo sin preocuparte por nada. Ahí estaba, la verdad desnuda.
Querían que vendiera mi casa para pagar mi propia prisión. Voy a pensarlo, mentí. Carlos sonrió. La primera sonrisa genuina que le veía en meses. Perfecto, papá. Tómate tu tiempo. Pero no mucho. Estas residencias se llenan rápido. Esa noche, mientras todos dormían, me quedé despierto en mi cuarto. Abrí el cajón de mi buró y saqué una fotografía vieja. Mi esposa y yo, el día que firmamos las escrituras de esta casa. Ella sonreía, abrazada a mí. Yo sostenía las llaves como si fueran un trofeo. Perdóname, le susurré a la foto, pero no voy a dejar que nos quiten esto. No voy a dejar que lo que construimos juntos se lo lleve gente que solo ve números y conveniencia. Guardé la foto, tomé el celular y le escribí a Alfonso. Prepárelo todo. Voy a seguir esperando, pero cuando sea el momento, quiero estar listo. La respuesta llegó casi de inmediato. Todo listo, don Federico, solo falta su palabra. Mientras ellos creían que habían ganado, yo ya había tomado la decisión final. El golpe final llegó un domingo. No hubo advertencia, no hubo discusión previa, solo una decisión tomada sin mí, como todas las demás. Me desperté temprano, como siempre. Bajo a la cocina a prepararme café. La casa está en silencio. Pienso que todos están durmiendo, que tendré un par de horas de paz antes de que empiece el ritual de los domingos. Pero cuando llego a la cocina, los encuentro ahí, los tres, Carlos, Sandra y Daniela, sentados a la mesa, esperándome. Siéntate, papá, dice Carlos con una voz que no es suya, una voz ensayada. Me siento. Daniela no me mira. Tiene los ojos rojos. Ha estado llorando. Sandra es la que habla. Por supuesto. Federico, esto no está funcionando. Ya no. Hemos intentado que las cosas mejoren, pero la tensión es insoportable. Para todos. ¿Qué tensión? Pregunto, aunque ya sé hacia dónde va esto. Tú lo sabes. Las discusiones, los desacuerdos, el ambiente en esta casa no es sano. Daniela está afectada. Nosotros estamos afectados, y francamente tú también. Me quedo callado, esperando. Creemos que lo mejor, continúa Sandra, es que busques tu propio espacio, un lugar donde estés más cómodo, donde no tengas que lidiar con nosotros ni nosotros contigo. Esta es mi casa, digo con calma. Lo sabemos, interviene Carlos, pero también es nuestro hogar. Llevamos años viviendo aquí. Daniela creció aquí. No podemos simplemente irnos. Ahí está. La lógica retorcida. La casa es mía, pero ellos no pueden irse. Entonces el que tiene que irse soy yo. ¿Y a dónde quieren que vaya? Ya te mostramos opciones, dice Sandra. Residencias, departamentos. Hay lugares dignos. Incluso podemos ayudarte con la mudanza. ¿Con mi dinero? Es por tu bien, Federico. Créeme. Me levanto de la silla. Los miro uno por uno. Carlos, incapaz de sostenerme la mirada. Sandra, con esa expresión de victoria apenas disimulada. Daniela, con lágrimas cayéndole por las mejillas. No voy a irme de mi casa. Digo. Entonces, esto va a ponerse muy difícil, responde Sandra, porque nosotros tampoco nos vamos. Subo a mi cuarto sin decir más. Cierro la puerta. Respiro. Cuento hasta 10. Hasta 20. Hasta que el temblor de las manos se calma. Una hora después escucho ruido en el pasillo. Pasos. Algo metálico. Abro la puerta y veo a un cerrajero instalando una cerradura nueva en la puerta principal. ¿Qué está pasando?, pregunto. Sandra aparece detrás de mí. Estamos cambiando las cerraduras, por seguridad. ¿Sin consultarme? Yo autoricé el cambio, dijo Sandra. El cerrajero no pidió papeles, solo hizo lo que le dijeron. Es nuestra casa también, Federico. Tenemos derecho a sentirnos seguros. El cerrajero termina. Sandra le paga. Le entrega 2 juegos de llaves. Uno para ella, uno para Carlos. A mí no me dan ninguna. ¿Y yo?, pregunto. Tú puedes tocar, dice Sandra. Siempre hay alguien en casa.
Esa tarde salgo a caminar, necesito aire, necesito pensar. Cuando vuelvo, 2 horas después, toco el timbre. Nadie abre. Toco de nuevo. Silencio. Saco mi celular y llamo a Carlos. No contesta. Llamo a Sandra. Tampoco. Estoy parado frente a la puerta de mi propia casa, sin poder entrar. Espero. 10 minutos. 20. Media hora bajo el sol, sintiendo cómo la humillación se mezcla con el calor. Finalmente escucho pasos del otro lado. La puerta se abre. Es Carlos. ¿Dónde estabas?, pregunto. Viendo televisión. No escuché el timbre. Mentira. Sé que es mentira. Pero entro sin decir nada. Esa noche cenamos en silencio. Un silencio pesado, denso, lleno de cosas no dichas. Después de la cena subo a mi cuarto. Escucho que cierran la puerta de la sala. Escucho voces, risas, la vida siguiendo sin mí. Me acuesto pero no duermo. Me quedo mirando el techo, esperando. A la mañana siguiente, lunes, me levanto temprano. Tengo que ir al despacho a entregar unos reportes. Bajo, tomo café rápido y salgo. Vuelvo al mediodía, toco el timbre. Nadie abre. Toco de nuevo. Nada. Llamo a Carlos. Al buzón. Llamo a Sandra. Apagado. Me quedo ahí, parado en el porche, sintiendo cómo algo se rompe definitivamente dentro de mí. Espero media hora. Finalmente llega Sandra con bolsas del supermercado. «¡Ay, Federico! No sabía que ibas a volver tan temprano». Entro detrás de ella. Ayudo a subir las bolsas aunque no me lo pide. Guardo las cosas en el refrigerador. Ella ni siquiera me da las gracias. Esa tarde, mientras estoy en mi cuarto trabajando en unos balances, escucho que se van. Los tres. La puerta se cierra. El seguro suena. Me asomo por la ventana. Suben al coche, se van. Bajo, intento abrir la puerta. No puedo. Está cerrada con seguro por fuera. Me quedé encerrado, en mi propia casa, como un prisionero. Llamo a Carlos. No contesta. Le escribo. Nada. Espero 1 hora. 2. Pienso en llamar a un cerrajero, pero algo me detiene. Quiero que ellos vean hasta dónde son capaces de llegar. Cuando vuelven, ya es de noche. Abren la puerta riendo. Traen bolsas de comida para llevar. Huele a pollo rostizado. ¿Me encerraron?, pregunto. «Ay, perdón», dice Sandra sin una pizca de sinceridad. «Se nos olvidó que estabas aquí. Esa noche no bajo a cenar. Me quedo en mi cuarto, con la puerta cerrada, sintiendo cómo la humillación se convertía en algo más frío, más duro. El viernes de esa semana me lo dicen directamente. Este fin de semana tenemos una reunión familiar», anuncia Sandra durante el desayuno. «Van a venir los hermanos de Carlos, algunos primos. Va a estar lleno. Sería mejor que salieras. Que fueras a, no sé, al cine, a caminar, a cualquier lado». «Es mi casa», repito. «Y es nuestra familia», responde ella. «No queremos que te sientas incómodo. El sábado llega. Empiezan a llegar los invitados al mediodía. La casa se llena de voces, risas, música. Yo me quedo en mi cuarto, escuchando cómo festejan en mi sala, comen en mi cocina, usan mis muebles. Nadie toca mi puerta. Nadie me invita. Nadie pregunta si quiero bajar. A las 6 de la tarde bajo porque tengo hambre. La sala está llena, me ven entrar y las conversaciones se apagan. Sandra me mira con esos ojos fríos. «Federico, ¿necesitas algo?» Voy a la cocina. «Hay comida en tu cuarto. Te dejé un plato, como si fuera un perro, como si no mereciera sentarme con ellos». Subo con el plato, como solo. Escucho las risas desde abajo. Esa noche, cuando todos se van, bajo a despedirme. La familia de Carlos me saluda educadamente, pero nadie me pregunta cómo estoy. Nadie se queda a platicar conmigo. Cuando la casa queda vacía de visitas, me quedo en el pasillo. Carlos y Sandra están en la cocina limpiando. «Buenas noches», digo. No responden. Me voy a mi cuarto, cierro la puerta, y ahí es cuando lo escucho. La puerta principal se cierra. Pasos, voces bajas.
Y luego, clara, sin intención de que la escuche, pero tampoco cuidándose de ello, la voz de Sandra. Por fin, ya no vamos a tener que cargar con él. Me quedo paralizado. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido seco, simple, casi educado. Y en ese momento entiendo que no me están echando hoy. Me venían empujando fuera desde hacía mucho tiempo. Tomo el teléfono. Marco el número que sé de memoria. Doctor, ya puede ejecutar todo. Ellos pensaban que me habían echado, pero no sabían lo que venía después. El lunes por la mañana, a las 9 en punto, tocaron el timbre. Yo estaba esperando en la sala. Había vuelto el domingo por la noche. La cerradura de la puerta del patio trasero seguía siendo la vieja, la que ellos no cambiaron. Todavía tenía la llave. Entré en silencio. Me encerré en mi cuarto y dormí por primera vez en semanas con la certeza de que todo estaba por cambiar. Carlos abrió la puerta. Desde mi cuarto escuché su voz confundida. «Sí, buenos días. ¿El señor Carlos Morales?» «Sí, soy yo. Le traigo una notificación del licenciado Alfonso Mendoza, actuario notarial. ¿Está la señora Sandra Morales?» «¿Notificación? ¿De qué?» «Necesito que estén presentes ambos para entregar el documento». Salgo de mi cuarto. Bajo las escaleras despacio. Carlos me ve y palidece. «¿Papá? ¿Qué es esto?» No respondo. Solo me pongo de pie junto al actuario, un hombre de traje gris con portafolio de piel. Sandra aparece desde la cocina, secándose las manos con un trapo. «¿Qué pasa?» El actuario saca 2 sobres manila. Uno para Carlos, uno para Sandra. Por instrucciones del señor Federico Morales, propietario único y legítimo del inmueble ubicado en esta dirección, se les notifica que deben desocupar la propiedad en el plazo establecido en la notificación notarial. Al término de este plazo, si no han desalojado voluntariamente, se procederá por la vía legal correspondiente. El silencio que sigue es absoluto. Sandra abre su sobre con manos temblorosas. Lee. Sus ojos se agrandan. Esto no puede ser legal. «Es completamente legal», responde el actuario. «El señor Morales es el único titular de la propiedad. Ustedes viven aquí por permiso revocable, el cual se revoca en este momento. Los documentos adjuntos incluyen copia de las escrituras, constancia del registro público y el acta notarial donde el señor Morales declara su voluntad expresa». Carlos me mira como si no me reconociera. «Papá, ¿qué hiciste?» «Proteger lo que es mío», respondo con calma. «Lo que intentaron quitarme. Nosotros nunca...» intentaron hacerme firmar un poder notarial fraudulento, planearon vender mi casa a mis espaldas, hablaron de meterme en un asilo, cambiaron las cerraduras, me dejaron afuera como si fuera un extraño. Sandra deja caer el sobre. «Esta también es nuestra casa, llevamos años viviendo aquí. Por mi voluntad, digo, una voluntad que ustedes traicionaron». «No puedes hacer esto», grita Sandra. «Daniela vive aquí, es tu nieta». «Daniela puede quedarse si quiere. Pero ustedes dos tienen el plazo que marca la notificación». El actuario carraspea. «Si me permiten, voy a necesitar que firmen de recibido». Carlos firma como autómata. Sandra avienta la pluma después de firmar con tanta fuerza que rebota en el suelo. «Esto no se va a quedar así», dice con voz temblorosa de rabia. «Vamos a pelear esto, vamos a demandarte». «Pueden intentarlo», respondo, «pero les adelanto que van a perder, y cada día que pasen aquí después del plazo va a ser ocupación ilegal». El actuario guarda los documentos firmados, me entrega una copia y se despide con un «buenos días» que nadie le devuelve. Cuando la puerta se cierra, Carlos se desploma en el sillón. Sandra camina en círculos, respirando agitado. «¿Cómo pudiste?», pregunta Carlos. «Soy tu hijo, y yo soy tu padre. Pero me trataron como basura, como un estorbo, como algo
que había que quitar de en medio. Nunca dijimos eso. Lo dijiste con tu silencio. Cada vez que Sandra me humillaba y tú no decías nada. Cada vez que tomaban decisiones sin mí. Cada vez que me ignoraban en mi propia casa, Sandra se planta frente a mí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vivir solo en esta casa enorme? ¿Morirte aquí sin nadie que te cuide? Prefiero morir solo que vivir rodeado de gente que solo espera que me muera. El golpe de esas palabras la hace retroceder. Daniela baja de su cuarto. Ha estado escuchando todo. Tiene los ojos rojos. Abuelo, ¿es cierto? ¿Nos vamos a ir? Tú no, mija. Tú puedes quedarte conmigo si quieres. Pero tus papás tienen que irse. «No vas a usar a mi hija», grita Sandra. «No la estoy usando, le estoy dando una opción, algo que ustedes nunca me dieron a mí». Los siguientes días fueron un infierno silencioso. Carlos y Sandra buscaron abogados. Todos les dijeron lo mismo, no tenían caso. La casa estaba a mi nombre. Ellos vivían ahí sin contrato, sin derechos adquiridos. No tenían ningún caso legal. Intentaron negociar. Intentaron pedirme más tiempo. Intentaron convencerme de que todo fue un malentendido. Pero yo ya no escuchaba. El día del vencimiento del plazo llegó una mudanza. Empacaron lo suyo, los muebles que compraron, la ropa, los aparatos. Daniela lloraba mientras guardaba sus cosas. No quería irse, quería quedarse conmigo, pero Sandra no se lo permitió. «No voy a dejarte con él», le dijo. «No después de lo que nos hizo». A las 6 de la tarde terminaron de sacar la última caja. Carlos se paró frente a mí. Por primera vez en meses me miró directamente a los ojos. «Nunca te voy a perdonar esto». «Yo tampoco les voy a perdonar lo que me hicieron», respondí. «Pero al menos ahora estamos a mano». Sandra no se despidió. Solo me lanzó una última mirada llena de odio antes de salir. Daniela se soltó de la mano de su madre y corrió hacia mí. Me abrazó fuerte, llorando contra mi pecho. «Te quiero, abuelo». «Yo también te quiero, mija, siempre». Sandra la jaló del brazo. «Vámonos, ya». Y se fueron. La puerta se cerró detrás de ellos. Me quedé ahí, parado en el pasillo, respirando el silencio que dejaron. Caminé hasta la cocina. Tomé el juego de llaves que dejaron sobre la mesa. Salí a la calle. Los vi subirse al coche, las cajas apiladas en el asiento trasero. Esperé a que arrancaran, a que se alejaran, a que desaparecieran en la esquina. Entonces volví a entrar. Cerré la puerta, puse el seguro y llamé a un cerrajero. 2 horas después, todas las cerraduras estaban cambiadas. Me quedé de pie frente a la puerta, sosteniendo el único juego de llaves que existía ahora. La puerta se cerró, pero no fue para mí. La casa vacía sonaba diferente. Los primeros días caminé por los pasillos y escuché el eco de mis propios pasos. No había voces, no había portazos, no había comentarios hirientes disfrazados de preocupación. Solo silencio. Un silencio que al principio pesó, pero que poco a poco se convirtió en paz. Limpié cada rincón. Quité las cosas que Sandra dejó, los adornos que nunca me gustaron, las fotos donde yo no aparecía, los calendarios con fechas que nunca me consultaron. Barrí, trapeé, lavé, y con cada movimiento sentí cómo recuperaba algo más que metros cuadrados. Recuperé mi dignidad. Una tarde, mientras estaba en el jardín podando las plantas que nadie cuidó durante meses, escuché que tocaron el timbre. Me limpié las manos en el pantalón y fui a abrir. Era Daniela. Estaba sola, sin sus padres, con los ojos hinchados y una mochila colgando del hombro. Se había venido caminando desde el departamento que rentaron, que quedaba a solo 6 cuadras de la casa. «Abuelo, ¿puedo pasar?» «Siempre, mija». Entró despacio, mirando alrededor como si la casa fuera distinta, y tal vez lo era, sin la tensión, sin el veneno flotando en el aire. Nos sentamos en la sala. Le preparé un té de manzanilla, como le gustaba cuando era más chica.
Mamá no sabe que estoy aquí, dijo después de un largo silencio. Dice que no debo venir, que tú nos traicionaste. ¿Tú qué crees? Daniela jugó con la taza entre sus manos. Creo que escuché cosas que no debí escuchar. Cosas que mamá y papá decían de ti cuando pensaban que yo no estaba. Cosas feas, sobre venderte la casa, sobre sacarte, sobre quedarse con todo. Se le quebró la voz. No entiendo cómo pudieron. Tú siempre fuiste bueno con nosotros. La gente cambia, mija. O tal vez solo muestra quién siempre fue. ¿Tú crees que papá siempre fue así? La pregunta me dolió, porque la respuesta era complicada. Creo que tu papá se dejó llevar. Creo que eligió un camino más fácil que defender lo correcto. Y a veces eso es peor que la maldad directa. Daniela asintió, limpiándose las lágrimas. ¿Me odias por ser hija de ellos? Nunca. Le tomé la mano. Tú no eres responsable de lo que hicieron. Tú eres mi nieta. Y eso nunca va a cambiar. Se quedó conmigo toda la tarde. Platicamos. Le conté historias de cuando su papá era niño, de cuando su abuela aún vivía, de cuando esta casa fue un hogar y no un campo de batalla. Se rió, lloró, y cuando llegó la hora de irse, me abrazó fuerte. Voy a volver, abuelo. Aunque mamá no quiera, voy a volver. Aquí voy a estar. Los meses pasaron, la casa se convirtió en refugio. Mis amigos del trabajo vinieron a visitarme. Tomamos café en la sala, jugamos dominó los viernes, platicamos sin prisa, recuperé la mecedora. No la original, pero una parecida. La puse en el mismo rincón y leí ahí cada noche. Daniela vino cada 2 semanas, a veces con permiso, a veces sin él, y cada vez que llegó, la casa se llenó de algo que no tuve durante años. Alegría genuina. Un día, 6 meses después del desalojo, recibí una carta. Era de Carlos. La abrí con manos que ya no temblaban. Papá, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que lo que hicimos fue imperdonable. Sandra y yo nos separamos. Ella se fue a vivir con su hermana. Yo renté un departamento pequeño. Daniela está conmigo los fines de semana. No te escribo para pedirte que nos perdones. Te escribo porque necesito que sepas algo. Tenías razón, en todo, y lo siento. Leí la carta 3 veces. Busqué entre líneas alguna manipulación, alguna trampa, pero solo encontré cansancio, derrota, tal vez algo de sinceridad. No respondí de inmediato. Guardé la carta en un cajón. Necesité tiempo para procesar si el perdón era posible. Si quería siquiera intentarlo. Pero lo que sí supe fue esto. No me arrepentí. No me arrepentí de haber defendido lo que era mío. No me arrepentí de haber puesto límites. No me arrepentí de haberle dicho al mundo, a mi propia sangre, que merecía respeto. Durante años fui el hombre silencioso, el que pagaba sin protestar, el que aguantaba sin quejarse, el que aceptaba humillaciones porque así es la familia. Pero la familia no fue abuso disfrazado de convivencia. La familia no fue traición justificada con necesidad. La familia no fue convertir a alguien en un estorbo. La verdadera familia respeta, cuida, honra, y si no lo hace, entonces no es familia. Es solo gente que comparte sangre. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, me llegó un pensamiento claro. No recuperé solo una casa. Recuperé mi vida. Recuperé la capacidad de decidir quién entraba a mi espacio, quién compartía mi mesa, quién merecía mi confianza. Y eso no tuvo precio. Esta casa olió a café recién hecho, a tierra mojada del jardín, a libros viejos que leí sin prisa. Sonó a música que yo elegí, a conversaciones que yo quise tener, a silencio que yo escogí. Ya no hubo reglas absurdas. Ya no hubo miradas de desprecio. Ya no hubo planes hechos a mis espaldas. Solo hubo paz. Y en esa paz descubrí algo que había olvidado. Que estar solo por decisión propia fue mejor que estar acompañado por gente que te hacía sentir invisible.
que a veces el acto más valiente no fue quedarse, sino atreverse a cerrar la puerta. Miré esta casa, miré lo que construí con 42 años de trabajo honesto, y sentí orgullo, no por haberlos echado, sino por haberme defendido, porque al final no reclamé, no supliqué. No me quedé esperando que cambiaran, solo saqué de mi vida a quienes nunca me trataron como familia. Y eso me devolvió algo que creí perdido para siempre, mi dignidad. Gracias al canal Venganza con el Abuelo por permitirme contar lo que muchos callan. Si esta historia te tocó, suscríbete, activa la campanita y cuéntame en los comentarios. ¿Tú qué harías frente a una traición familiar? Gracias por escucharme.